Gracias, Alan, Cristina y Christopher. Seguimos en el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital 2021. Notable panel también sobre el tema satelital. El día de hoy es un tema de abatir brechas, revisar cada una de ellas, comprenderlas y buscar e imaginar política pública, política digital que las enfrente. Viene un panel extraordinario, pero sobre todo primero una presentación especial. Comenzamos con una mesa redonda, pero que comienza con un keynote, que es hacia una agenda integral de la adopción de tecnologías para el aprendizaje 4.0 en América Latina y el Caribe. Presenta la conferencia de apertura Carolina España, quien es vicepresidenta ejecutiva de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Adelante, Carolina querida, la pantalla es tuya. Buenos días a todos los ministros, viceministros, expertos de los ministerios TIC y Educación que nos acompañan en la mañana de hoy para el lanzamiento del estudio hacia una agenda integral de la adopción de tecnologías para el aprendizaje 4.0 en América Latina. Muchas gracias por su participación. Un saludo muy especial a la señora Melania Brenes, viceministra académica del Ministerio de Educación de Costa Rica, a la señora Isolda Calcina, exministra de Educación de la provincia de Jujuy, Argentina, a Dalila Saldaña, secretaria de Educación del municipio de Fortaleza en Brasil, a Andrés Muñoz, jefe de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación de Colombia, y a Carlos Can, director nacional de innovación de la AIG Panamá. También agradecer al equipo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia, Intel y CAF, que coordinaron la elaboración de este estudio que hoy presentamos. Hoy más que nunca han sido manifiestos los desafíos que supone integrar la tecnología en los programas de educación tradicionalmente basados en clases presenciales. En el 2020, derivado de la pandemia, 144 millones de estudiantes de América Latina y el Caribe no accedieron a la enseñanza presencial y la alternativa de la educación virtual no fue posible para el 46% de los alumnos entre 5 y 12 años. El desafío que enfrentamos no es menor. El 44% de las escuelas no tienen acceso a Internet, persistiendo una brecha de conectividad y calidad entre los entornos urbanos y rurales. Podemos decir que nos enfrentamos a un riesgo real de exclusión digital que en el mediano plazo puede agravar las brechas estructurales en materia de baja productividad y alta vulnerabilidad social. Por eso, nos complace darles la más cordial bienvenida a esta mesa que realizamos en el marco de la 8ª edición del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital, un congreso que tuve la oportunidad de inaugurar en 2017 en la ciudad de Cartagena, Colombia, y que desde CAF encontramos relevante para continuar impulsando nuevas políticas y grandes proyectos para una América Latina y el Caribe más digital y más verde. Saludo a las 1.600 personas que se han registrado al evento y que han seguido en estos últimos 3 días las sesiones de debates alrededor de los ejes que guían este congreso. La reactivación económica digital, la digitalización de industrias e infraestructuras clásicas, la inclusión de brechas de acceso, las agendas público-privadas para la transformación digital y la promoción de la economía creativa. Precisamente, en esta mesa discutiremos la urgencia de avanzar conjuntamente hacia una agenda integral de la adopción de tecnologías para el aprendizaje 4.0 en América Latina. Es un esfuerzo que nos convoca a todos, sector público, privado, academia y organizaciones multilaterales. Se hace crítica en la región una política integral que esté centrada no solo en la dotación de dispositivos con acceso a Internet, sino donde los maestros y estudiantes puedan hacer uso de estos insumos para mejorar la calidad del aprendizaje. El punto de partida no es fácil. Con algunas excepciones, los países hacen escaso uso de las tecnologías digitales para mejorar los modelos de aprendizaje. Según encuestas especializadas, solo el 56% de los docentes del nivel secundario consideran que las tecnologías están incluidas en su formación, siendo esta un área crítica en la que requieren de una mayor capacitación. La pregunta ya no es ¿por qué debemos utilizar la tecnología en el aula o para la educación? Las preguntas claves son
¿Cómo ayudamos a disminuir las brechas de aprendizaje agudizadas por la pandemia? ¿Cómo estamos preparando a los jóvenes para el futuro del trabajo? ¿Qué habilidades serán necesarias desarrollar ahora? La hoja de ruta pasa, en primer lugar, por habilitar la conectividad y dispositivos de calidad para transitar hacia modelos maduros de inclusión tecnológica. En segundo lugar, una mejor protección de los datos del menor. En tercer lugar, con las competencias y contenidos para el futuro del trabajo. Y por último, con el desarrollo de habilidades técnicas y pedagógicas en los docentes. La integración de las TIC a la educación requiere de una política de Estado sostenida en el tiempo, con recursos suficientes y en coordinación con otras iniciativas interministeriales. En el estudio que se presenta a continuación subyace el objetivo de lograr que los países converjan hacia modelos de educación que integren el espacio presencial de la enseñanza con el virtual y promuevan tanto las habilidades de colaboración como aquellas requeridas por los empleos del futuro. No es una tarea fácil. Según las pruebas estandarizadas de calidad, aproximadamente el 50% de los estudiantes no logra el nivel mínimo de habilidades cognitivas que se necesita para integrarse al trabajo y a la sociedad. Esto amerita una revisión de los factores económicos, sociales, familiares e incluso de género que afectan la calidad de la educación. En el caso de la brecha de género, sigue siendo mayor el porcentaje de hombres que seleccionan las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A nivel socioeconómico, los alumnos de menores recursos obtienen un puntaje hasta un 27% inferiores al promedio del país en las pruebas de calidad. Y en cuanto a las minorías, solo el 8% de las escuelas tiene programas de adaptación para ellas. Esto implica aumentar las inversiones no solo en la infraestructura de conectividad y dispositivos, sino también en programas integrales de educación virtual, modelos de autoevaluación y formación docente, entre otros. Un ejemplo de esto es el financiamiento que ACAF ha otorgado al programa Santa Fe Más Conectada en Argentina, que integra infraestructura de conectividad a Internet con modelos de innovación pedagógica. Otro caso es Internet para Todos en Perú, que vincula la conectividad rural con la capacitación a madres y acceso a Internet para los estudiantes y profesores. Por último, quiero felicitar al Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia y a Intel por acompañarnos en este loable esfuerzo. Entre los tres aportamos conocimiento, experiencia técnica y capacidades para promover políticas y programas de adopción tecnológica e innovación digital para resolver los desafíos estructurales en la educación. Hoy hacemos un llamado de urgencia a los países en este sentido, pues de otra forma será más lento y más difícil que superemos las trampas de productividad y exclusión. Desde la Agenda Digital y Educativa de CAF, estamos comprometidos con este objetivo y nos sentimos muy entusiasmados con esta importante iniciativa. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos. Gracias Carolina querida, aprecio enormemente tu presentación a un enorme panel, un esperanzador panel por la materia que aborda, diría el tema de la educación, pero sobre todo por la riqueza en los speakers, en los participantes de esta mesa. Debo de decir que aquí están algunos de los principales provocadores de este encuentro y diálogo hace ya varios años. Le quiero dar la más cordial bienvenida a mi querido amigo Sebastián Cabello, justamente uno de los culpables de que estemos aquí dialogando ya casi 10 años después del primer CLT en la ciudad de Panamá. Él es presidente de SMC Plus. Se encuentra también mi otro querido amigo Carlos Rebellón, un espléndido en su momento regulador, querido y respetado en toda América Latina, regulador digital, y hoy en día es director de Gobierno y Política Pública para el Territorio de las Américas de Intel. Gracias a Melania Brenes Monge, viceministra académica del Ministerio de Educación de Costa Rica. Gracias Isolda Calcina, exministra de Educación de la provincia de Jujuy, Argentina. Dalila Saldaña, secretaria de Educación del municipio de Fortaleza, Brasil. Andrés Muñoz, jefe de la Oficina
Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Carlos Can, Director Nacional de Innovación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá, y mi querida amiga también, Carolina Valencia, Directora de Política Pública del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Gran panel, el tema educación. La pantalla es tuya, Carlos Rebellón, moderador de este panel. Bueno, retomamos rápidamente y para hacer honor al tiempo estábamos precisamente todos entusiasmados de poder empezar las voces de nuestros líderes y empezamos con nuestra viceministra académica del Minedu de Costa Rica, Melania Brenes, que le estábamos preguntando justamente los retos que más le habían llamado la atención o las acciones que están vislumbrando desde Costa Rica pudieran ser claves para dar este paso, este cambio de modelo que está proponiendo el estudio. Muchas gracias, viceministra. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Bueno, en realidad el estudio detalla unos ejes definitivamente prioritarios en la intervención de la inclusión de tecnología en los sistemas educativos que dan en el punto concreto hacia dónde nos tenemos que mover los países de América Latina. Me llama particularmente la atención, y soy una persona que ha trabajado en el eje de tecnología educativa por muchísimos años, cómo en el tiempo hemos venido evolucionando en los marcos de competencias estudiantiles, de competencias digitales de los chicos, desde marcos mucho más de usabilidad, de acceso a información, en el caso de sus habilidades, a como lo detallan ustedes en el estudio, a un grupo de habilidades esenciales mucho más sofisticadas que presentan la necesidad de formación de mayores niveles de abstracción, por ejemplo, temas de pensamiento lógico, resolución de problemas, para la evolución de temas como pensamiento computacional, inteligencia artificial. Vemos claramente quienes hemos estado en esta trayectoria por muchos años cómo esto evoluciona, y creo que el estudio es muy rico en plantear estos temas. El otro elemento que me llamó muchísimo la atención fue el tema de algo que ustedes llamaron políticas, los temas del cálculo de las políticas para cerrar la brecha en inversión existente en educación, y plantean el tema de desarrollo de los programas integrales, equipamiento, formación docente. Yo a eso le llamaría como los componentes esenciales, ineludibles, que un Ministerio de Educación o una política educativa de inclusión de las TICs tiene que tomar en consideración de manera exitosa para poder llevar a cabo una inversión adecuada en temas de integración de las tecnologías y lograr impactos a gran escala. En ese sentido, Costa Rica, pues, es un país que tiene una trayectoria, además de muchísimos años en la inclusión de políticas educativas TIC. Tenemos 30 años de trabajar un programa importante de cobertura nacional de informática educativa que ha ido evolucionando hacia tecnologías móviles, igual en la ruta evolutiva que veíamos en el estudio. Y más recientemente, este año 2021, con el Consejo Superior de Educación, que es el máximo órgano que aprueba política educativa pública en el país, presentamos recientemente una nueva política educativa para el aprovechamiento de las tecnologías digitales que tiene muchos de estos componentes base que ustedes ya aquí señalaron en el estudio. Un modelo de gestión educativa que incluye TIC en el marco del centro educativo, una promoción de cultura digital en crecimiento tanto en estudiantes como en docentes, que implica el uso responsable. Y más recientemente, este año 2021, con el uso responsable y seguro de las tecnologías, el componente de competencias digitales docentes que trascienden a un docente que usa para su uso personal las tecnologías, sino que ya involucra también otros niveles de abstracción, de crear con tecnología, de integrar el proceso de una manera significativa en los ambientes de aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades estudiantiles, que también están puestas directamente como parte de los fines en mente de la política educativa en general, no solamente de esta política específica de inclusión de las TIC. Y el componente de una cultura de evaluación que ustedes lo resaltaban claramente, cómo los sistemas tienen que autoevaluarse y también evaluarse para poder ir midiendo los impactos y los alcances de los proyectos que estamos desarrollando. Creo en ese sentido que el estudio apunta a muchas cosas que estamos haciendo bien, siento yo, en el país, pero también algunas otras que tenemos que hacer mejor, como el tema de la extensión de la conectividad y el acceso a computadora de todos nuestros estudiantes. Nosotros tenemos, al igual que otros países, en los hogares un porcentaje de más del 40% de estudiantes en el país que requieren tener acceso a tecnología en sus hogares para poder continuar con estos modelos de educación híbrida de los que hemos venido hablando. Pero básicamente son un poco los primeros insights y el trabajo que estamos haciendo en el país. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted, viceministra. Nos encanta siempre que
El sector educativo siempre es muy analítico y ubica siempre lo que ha hecho bien, lo que falta. Usted nos acaba de dar una imagen muy completa del caso Costa Rica, y la idea de este estudio precisamente es esto, es ayudar a los gobiernos a que ubiquen los puntos en donde están, en donde ya hay tareas completadas, y los puntos a donde hay que avanzar. Ahorita volveremos con otras preguntas. Le quiero dar la palabra a Dalila Saldaña, la secretaria de Educación de Fortaleza, Brasil. Muy contentos de tener a Brasil aquí. Y la pregunta para Brasil básicamente es, de lo que se vio en este estudio, aun cuando no se tocó directamente el caso de Brasil, ¿qué nos puede decir que es aplicable a Brasil? ¿Qué retos están teniendo? ¿Qué acciones están viendo como claves en el contexto brasilero? Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Es un gusto estar aquí participando con ustedes en este evento. Quiero felicitar a CAF principalmente por el estudio, porque nos señala caminos importantes para la investigación a partir del análisis de situaciones de nuestro día a día que con toda seguridad podrán aplicarse a nuestro contexto. Pero quisiera comentar en cuanto a la pregunta, las contribuciones con respecto a las iniciativas que nosotros promovemos, y así como Melania ya destacó, este estudio trae muchas similitudes a nuestra realidad. Obviamente la primera de ellas es el tema del acceso también. Fortaleza tiene la cuarta mayor red de enseñanza en Brasil. Hoy tenemos más de 240,000 alumnos registrados en educación infantil y enseñanza básica, enseñanza primaria. 40% vienen, o más de 40% vienen de familias vulnerables que requieren asistencia del gobierno para poder seguir sus estudios en el programa que aquí llamamos Beca Familia o Bolsa Familia. Seguimos entonces con esto como el primer impacto, y fueron algunos de los aspectos que tuvimos que superar durante la pandemia, que de cierta forma vino a acelerar las políticas que Fortaleza ya estaba desarrollando en cuanto a la inclusión digital de toda la población. Tenemos un programa llamado Fortaleza Digital, que está relacionado con la infraestructura y que en primer lugar busca poner fibra, instalaciones de fibra en toda la ciudad. Tenemos ya una cobertura de equipo computacional en 70% en esta infraestructura de Internet con la velocidad necesaria de acuerdo a nuestras necesidades. Con la pandemia distribuimos un paquete de datos a todos los estudiantes de 20 gigas que se ha considerado razonable para garantizar la interacción de las familias y de los estudiantes con la escuela y los procesos pedagógicos mientras funcionábamos de forma totalmente remota. También estamos concluyendo la distribución de 50,000 tablets, empezando por los más vulnerables. Por ejemplo, los niños estudiantes que viven en refugios infantiles, los que tienen discapacidades o los que están en los años iniciales hasta el 5º año, como le decimos aquí, y hasta el 9º año, que es el final de la primaria aquí. Estamos en el proceso de distribución también de computadoras portátiles para todos los profesionales de la educación que están involucrados en el proceso pedagógico también. Un aspecto relevante adicional es la formación de los profesores, que también identifiqué en el estudio, que también se señala como un aspecto muy relevante para poder utilizar las tecnologías como herramientas de aprendizaje significativo para los estudiantes. Además del dominio de muchas tecnologías en la práctica pedagógica, también buscamos
poder superar lo que aquí llamamos la transposición didáctica, es decir, que el profesor pueda relacionar la herramienta con el estudio, con el aprendizaje que está en desarrollo para habilidades de estudiantes en matemáticas, por ejemplo, en alfabetización. Y en esta perspectiva, ya contamos con una sociedad, con Google for Education, en donde trabajamos en la formación de los profesores utilizando la metodología integradora de proyectos. Así que inicialmente, estos eran los aportes o las aportaciones que podíamos señalar en cuanto al estudio presentado. Muito obrigado, secretaria. Muy claro cómo usted nos explica lo que hacen en infraestructura, lo que hacen en dispositivos, lo que hacen en contenidos, y nos muestra pues que efectivamente hay que trabajar todos esos frentes y hay que combinar diferentes tecnologías. Nos hablaba de la plataforma también de Google. No hay una sola tecnología que lo resuelva todo, y los estudiantes no les hacemos un mal si solo saben utilizar un tipo de dispositivo, un tipo de contenido. Entonces, muy pertinente como ejemplo el caso de Brasil. Quisiera pasar ahora con la exministra de Educación de Jujuy, Argentina, Isolda Calcina. Argentina, un país bien conocido por manejar uno de los programas más grandes de tecnologías de educación y que más se han sostenido en el tiempo, lo que ha permitido que allá se avance mucho en dispositivos, en conectividad, en plataformas. Encantados de tenerla, Isolda, y nos gustaría ver desde una mirada crítica cómo está viendo hoy por hoy a la Argentina o a Jujuy en esta transición de ese modelo anterior como muy centrado en el 1 a 1 a este que parece que es más retador y que tenemos que avanzar hacia él, dado que la cuarta revolución es una realidad y no podemos seguir produciendo los mismos estudiantes con los mismos conocimientos. Connotar, como decía Melania y Delinda recién, desafíos estructurales del aprendizaje son similares en todos estos países, a pesar de las diferencias que tenemos cada uno, pero la infraestructura de conectividad, en el caso argentino, tiene que ver con la simetría y sus diferentes regiones, con la heterogeneidad y diversidad de un país tan grande y que tiene también regiones y culturas diferentes. Por lo tanto, obviamente, que las estrategias deben ser diferenciadas. Es un país federal donde las respuestas educativas se centran mucho en la capacidad de respuesta provincial, con una política nacional en materia de tecnología, de 1 a 1, como menciona Carlos, que no ha tenido sostenibilidad en el tiempo y que también esto ha generado emergentes de brechas que se irían hablando en diferentes regiones del país. El acceso a dispositivos, la falta de conectividad en amplias regiones del país es un tema estructural que en el caso de Jujuy lo estamos resolviendo en el programa de mejora del acceso y la calidad educativa que nos cofinancia CAFE y también por BCIE. Igualmente, la ciberseguridad, por la protección de datos del menor, corregir la vulnerabilidad que tiene el estudiante frente a la pantalla, es un factor fundamental para apuntar al bienestar del estudiante. La pandemia nos marcó muy claramente la necesidad de restablecer esas condiciones de bienestar, porque el aislamiento generó un impacto psicológico muy fuerte en el estudiantado y sin dudas modernizar también los sistemas de información, de gestión educativa, van a servir muchísimo para que la información que tengamos de legajos únicos alumnos, legajos por estudiantes y docentes, sea plenamente resguardada en un contexto riesgoso, ¿no? Que es el de que nos expone al ciberdelito. La educación digital, por supuesto, para el desarrollo de competencias computacionales en las currículas, programas
de alfabetización digital, multiedad, son vitales porque la brecha enorme que nos provocó esta cuarta revolución industrial. Pensemos que la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los juegos de realidad aumentada, la Big Data, la impresión 3 y 4D, nos muestran que hay un tránsito, una dependencia cultural en materia tecnológica, por un lado, y por el otro, el horizonte 2030 que nos marca la posible pérdida de más de 300 puestos de empleo en el mundo. Entonces, claramente, esto adquiere más relevancia cuando Latinoamérica se continente más desigual, de planeta donde los ingresos provoca entre los que más ingresan y los menos ingresan por su trabajo, genera más aún la ampliación de esa brecha de desigualdad y nos pone ante la necesidad de que la educación sea el gran factor que la corrija. Pero para eso consideramos que es imprescindible, bueno, la formación inicial y continua, la sensibilización de directivos respecto al cambio que representa este nuevo mundo emergente de la cuarta revolución industrial y la construcción de una agenda pública. A nosotros, en el caso CUY, nos sirve muchísimo. Hicimos un pacto social por educación, 900 mesas de diálogo, 70.000 personas sobre una población de 700.000 habitantes, muchísimos 130.000 aportes, nos permitieron construir una legitimación social acerca de la necesidad de la transformación educativa, innovando en las tecnologías y corriendo esa brecha digital. Este pacto social por la educación es lo que nos puede permitir que se mantenga como política de Estado ese imperioso y sin lugar a dudas anhelamos que el efecto de esta pandemia que nos afectó tanto despierte lo mejor de la humanidad, que es la solidaridad, para construir también un pacto regional, ¿por qué no?, en el cual coincidamos en la necesidad de la inclusión digital con equidad. Muchas gracias, ministra. Thank you, Minister. Me llama mucho el mensaje que The usted da message de la that parte you humana, are giving us really calls my attention, especially when it comes to the de la parte humana y sobre todo el mensaje que usted dio también de sostenibilidad, que pues si se hace esfuerzo durante solo un tiempo y luego se pierde, se aumentan las brechas. Nos quedó también la misma sensación que usted tiene cuando se hizo el estudio de que las brechas estaban creciendo y que la vara que nos pone la cuarta revolución industrial es más alta, ¿no? Es la exigencia en materia de contenidos, protección de datos, gestión de la información es cada vez más retadora, así que nos parece inspirador lo que usted acaba de mencionar. Quiero pasar ahora entonces con compatriotas. Andrés Muñoz, actual jefe de la Oficina de Innovación del Minedu, muchos años en computadores para UCAR. Y Andrés, cuando hicimos el estudio, una de las menciones de honor o de los puntos altos que observamos en la región fue ese trabajo reciente de tecnologías para aprender que se hizo en Colombia, porque es algo muy similar a esto. Se autodiagnosticaron, encontraron en dónde se había avanzado, en dónde faltaba por avanzar y se trazaron una hoja de ruta. Sería muy útil, yo creo que para esta mesa, que desde esa perspectiva nos puedas contar cómo va esa hoja de ruta, cómo están viendo, van a ser, cuáles serían esos grandes retos o proyectos que se vienen de los próximos 5 años para seguir avanzando en Colombia hacia este modelo integral de tecnologías para la educación. Gracias por estar aquí, Andrés.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y muchas gracias al Centro para la Cuarta Revolución Industrial, a la CAF, y bueno, a Intel por ese estudio que de verdad, como lo decía la viceministra, quedamos como muy contentos en la medida en que sirve como un referente para que pues, justamente quienes estamos participando, toda la formulación de política y de diseño de iniciativas que ayuden a generar pues, estos cierres de brechas en materia digital puedan servir como insumos. Tú lo decías muy bien, yo creo que Colombia pues lleva bastante tiempo, tal vez los últimos 20 años trabajando muy fuerte, justamente en esa primera etapa de la línea de tiempo que mostrabas, haciendo esfuerzos importantes por superar brechas de acceso, sobre todo a la tecnología, entendiendo pues un país como Colombia y seguramente como la mayoría de los países de la región que tiene una diversidad bastante grande en términos de, pues, geográficos y en términos, digamos, de dispersión. Y bueno, con todo lo que implica hacer un esfuerzo grande por llevar la tecnología a estas poblaciones y a estas comunidades. Yo creo que del estudio pues quisiera como rescatar muchas cosas, pero como el tiempo es tan corto, yo quisiera como hacer dos menciones. Una es como el estudio también nos da muchas luces de el repensar el papel de la tecnología en la educación. Y no es que sea un tema completamente nuevo, yo creo que hace mucho tiempo venimos diciendo, venimos pensando y venimos afirmando que la tecnología tiene un potencial bastante importante y bastante relevante, que incluso muchos estudios lo han demostrado, para facilitar procesos de aprendizaje. Sin embargo, como tú lo mencionabas, la relación pasa de un punto tal vez o de un tipo de relación más instrumental a una más interactiva, más activa, de hecho, donde la metodología probablemente y los enfoques pedagógicos están ocupando un papel más preponderante y donde la tecnología llega a potenciar justamente ese tipo de ejercicios. Entonces, tú lo mencionabas ahora, la política pública de tecnologías para aprender justamente buscó reconocer que estamos en un proceso de transición en el que el aprendizaje justamente debe ser el centro de todos los procesos y todos los esfuerzos de promoción de las tecnologías y de apropiación de las tecnologías digitales. Y eso claramente pues tiene diferentes líneas de acción y de trabajo. De un lado, la necesidad de generar capacidades locales, territoriales. Necesitamos que cada vez nuestras autoridades en los territorios, necesitamos que los rectores, que los docentes comprendan el valor que puede generar la tecnología para que no se convierta simplemente en que llega unos recursos digitales o unos recursos tecnológicos, sino que realmente suceda casi lo contrario, que se demande la tecnología a partir de unos enfoques y de unos modelos pedagógicos en los que creemos que se pueden apalancar transformaciones. Claramente todo el tema de transformación digital y de seguir avanzando con el acceso a la conectividad, a los dispositivos, pero muy afín, por lo menos como yo comprendo el acceso y la relación actual de la tecnología con lo que dice el estudio, y es la posibilidad de generar esos ambientes de aprendizaje. No mirar la tecnología como una dotación o como unos elementos que llegan como unos instrumentos a veces un poco aislados de la lógica y de la dinámica de aprendizaje, sino transformando los ambientes, generando nuevas interacciones y con un sentido pedagógico muy claro. Y de otro lado, quisiera también hacer una breve mención a algo que posibilita también el acceso a la tecnología, y es este mundo de lo que nosotros hemos denominado aprendizajes para el futuro, y en el que empaquetamos las habilidades del siglo XXI, habilidades socioemocionales, habilidades 4.0, que es un poco lo que nos permite a nosotros vincularnos activamente en la economía digital, y, y la educación con enfoque STEM, porque sabemos que allí pues, está el futuro. Todo esto, de hecho, en el último año lo que pasó es que tuvo algunas variaciones. Hoy en día tenemos más claro que nunca que la tecnología debe contribuir a todo el proceso de recuperación y nivelación de aprendizajes. Ya sabíamos que teníamos unos retos antes de la pandemia, pero la pandemia profundizó una situación a las que han estado expuestas poblaciones vulnerables. Y curiosamente la tecnología sigue siendo como ese faro de esperanza para poder ayudarnos a que ese proceso no sea tan lento, el proceso de recuperación y de nivelación de aprendizajes. Yo agregaría tal vez si uno pudiera ver
dónde más podemos sacarle jugo a la tecnología, y es cómo hacemos para que megatendencias, como por ejemplo temas de inteligencia artificial, el mismo Internet de las cosas, puedan ayudar a que se materialicen experiencias de aprendizaje adaptativo, que creo que ahí está uno de los temas, de los grandes desafíos que tenemos por abordar en los próximos 10 años, es entender que nuestros niños, nuestros jóvenes aprenden a ritmos diferentes, tienen niveles de profundidad diferentes, tienen intereses diferentes, y no es llevar una receta resuelta para que pues todos nuestros niños y jóvenes aprendan exactamente lo mismo. Y ahí la tecnología es definitivamente determinante. Entonces yo pues valoro y de verdad que los felicito por el trabajo tan importante de sintetizar y hacer práctico una mirada que a veces se nos complica un poco, pero que gracias a los datos acá se convierte en un insumo muy, muy importante. Entonces, nada, es básicamente eso. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, pones sobre la mesa muchos temas que no son evidentes a veces. El tema de la bajada a autoridades territoriales, provinciales o de estados, y aquí que tenemos autoridades de ese orden, a veces es compleja, a veces siempre se está esperando es que haya un plan nacional que llega y soluciona. Me gustó mucho ese mensaje. También el de crear ambientes. Veíamos en el estudio que los países líderes en Europa, el 1 a 1 es una parte de la estrategia, pero la otra parte son los laboratorios, los espacios más de innovación, y en eso creo que la región todavía tiene mucho por explorar, y ese link que hay con las habilidades, más bien ver qué es lo que se necesita aprender para de ahí ir hacia atrás y ver cuál es la tecnología que lo habilita, y no al revés. No, esta es la tecnología y veamos qué podemos hacer con ella. Creo que lo sintetizaste muy bien. Quiero cerrar esta primera ronda con Panamá, un país que tiene una autoridad que todos, muchos países envidiamos, que es la Autoridad Nacional de Innovación, porque es una figura muy rica, reconocida por el Foro Económico Mundial para precisamente promover la innovación y la tecnología en el sector público. Entonces le doy la palabra a Carlos Hahn en el contexto panameño, cómo se ven, qué impresiones les ha dejado este estudio, cómo se ven a futuro. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y agradecer primeramente a CAF, en especial a mi colega Vivian Díaz, que me ha tomado en consideración para poder compartir nuestra experiencia, que creo que ha sido un mínimo común entre todos, que en esta pandemia se ha evidenciado pues el ensanchamiento de la brecha, pero también nos ha puesto a repensar justamente los modelos económicos y negocio que tienen los públicos, pero también los privados. Creo que en nuestra experiencia en Panamá, la IG es una institución joven, con menos de 10 años, y en esta administración que ingresó en el año 2019, liderada por el ingeniero Luis Oliva, somos alrededor de unas 20, 30 personas que no somos funcionarios nativos. Quizás esa perspectiva de haber provido del campo de la investigación aplicada, del mundo de startup, nos plantea una suprema importancia en tener datos desglosados. Ese es el primer reto que como naciones tenemos, y estos datos desglosados tienen que ser de gran calidad, accesibles, fiables, oportunos, fidedignos, pero además también tener ese toque de transparencia, abiertos, para que con inteligencia colectiva podamos enfrentar problemas complejos como los que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Personalmente, esta es mi tercera pandemia, y una de las cosas que nosotros nos enfocamos fue en garantizar eficiencia operacional a fin de generar información valiosa para el siguiente piso estratégico político y así tener una mejor comprensión de la situación. Nosotros hemos observado que hay que también un reto y una acción clave sería tener una regulación moderna. La regulación que nosotros tenemos acá en Panamá, por ejemplo, es del año 1996. Yo todavía estaba en la secundaria. Y esto en función de mejorar la conectividad. En Panamá pueden haber más de 3.000 escuelas, de las cuales más o menos 1.000 no cuentan con conexión a Internet, ¿ya? Y es una de las cosas que se evidenció en esta pandemia con las restricciones de movilidad.
Y otra de las cosas que hay que poner, digamos, una acción clave, además de tener estos datos desglosados, es cómo esta armonización del dato se cubre más allá de nuestras fronteras. Hemos observado que la interoperabilidad transfronteriza nos pone de manifiesto en nuestra región un gran reto. A pesar de que hablamos castellano y en otras zonas portugués, cada una de nuestras naciones es un mundo. Pero una vez que logremos estas alianzas público-privadas y enfocarnos en esta formación docente para sofisticar este conocimiento, para afrontar la próxima crisis que no sabemos cuándo vendrá, podremos entonces tomar acciones para poder enfrentarlas, pero sobre todo preparar nuestras capacidades locales, que creo que mi colega muy bien ha dicho, y sobre todo hacer intervenciones en formato bottom-up. Esta política pública nos puede incidir muy rápidamente resultados más que en otras que son de arriba hacia abajo, que la literatura señala que pueden haber resultados a 15 años. Y hay algo que es muy, muy clave luego, es que tenemos que darle mucha valoración a los datos desglosados, porque muchas veces utilizamos datos sintéticos para hacer nuestras propias planificaciones. Y esto incide muy clave en nuestro OPEX, en nuestro presupuesto operacional. Recordemos que no hay recursos ilimitados y como naciones tenemos que ser muy estratégicos, pero a la vez tácticos para poder crear ese valor público para todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Me parece pertinente. Nos recuerdas los grandes brechas de conectividad que hay, que ya también se habían mencionado en casi todos los casos. Eso es algo que hay que trabajar, pero también me gusta lo que vos decís, que de pronto durante mucho tiempo en educación siempre uno habla de los planes decenales, bienales, de muy largo plazo, y entonces como que la tecnología no encaja, ¿no? A veces, y la tecnología pide agilidad, ¿no? Entonces me gusta mucho ese mensaje. Rápidamente a todos, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas, pero esta vez muy corta, muy concreta, para alcanzar a cumplir con los tiempos de la sesión. Entonces voy a retornar con Melania, con nuestra viceministra de Costa Rica. Muy rápido, este trabajo ahora se viene la parte dura, que es la acción, y nosotros como alianza queremos acompañarlos a ustedes en los diferentes proyectos, así que nos gustaría escuchar qué nos pueden decir o qué acompañamiento creen que ustedes como autoridades, en el caso del Viceministerio de Costa Rica, estarían requiriendo de alianzas como la que acabamos de conformar. Bueno, uno de los elementos que creo que ya inició en términos de acompañamiento es precisamente tener estos estudios con datos empíricos que nos permitan mejorar política educativa. Por ejemplo, creo que fue en la tercera diapositiva donde estaba la ubicación de Costa Rica, vi ya, por ejemplo, cómo fuimos valorados desde un enfoque de intervención del uso de protección de datos de las personas estudiantes, que siempre he dicho efectivamente que ha sido un hándicap de nuestra política educativa, y en los últimos tiempos hemos venido mejorando en ese tema, pero queda un camino larguísimo por recorrer, del cual podemos aprender de países como Argentina, como Uruguay, que tiene también ese tema en boga, que le ha dado el protagonismo necesario en su política educativa. De manera que un tema de generar benchmarking entre los países y networking para trabajar en conjunto, porque es importante que, dice un dicho, que no aprendemos en cabeza ajena, pero sí podemos inspirarnos en las experiencias y lecciones aprendidas de los diferentes países. Entonces, sesiones que propicien precisamente el intercambio, sobre todo de países con culturas similares, con características similares, nos podría servir muchísimo en términos del apoyo que se nos da. El otro tema es generar fuentes de financiamiento por las que podamos optar con los ejes fundamentales que ustedes están delineando en el estudio, que tiene que ver específicamente con por ejemplo, con el tema de competencias digitales docentes, cómo movernos hacia eso. Y es que el tema de desarrollo de competencias no es un tema menor ni es un tema fácil.
¿verdad? Mover a los docentes a progresar hacia niveles de competencias mucho más altas digitales pasa por un andamiaje base de buenas competencias pedagógicas que se desarrollan en la formación inicial, que si no están dadas, es mucho más difícil generar los procesos de desarrollo progresivo de otro tipo de competencias para la inclusión de tecnología. Yo creo que eso es dos derroteros que siento que ustedes pueden seguir migrando. Pero me gustaría también comentarles en el marco del estudio que ustedes hicieron y otros elementos que hemos venido analizando en el país y en América Latina, cuáles pueden ser otros derroteros para seguir avanzando y orientando a las políticas de los países en educación hacia eso. Y ustedes lo señalan bien en el informe, el acceso a tecnologías no es suficiente. Es acceso con alfabetización, con desarrollo de competencias, con gestión de proyectos que permitan el desarrollo de capacidades en las personas. Nuevamente, el acceso por sí mismo no es suficiente y los programas de acceso masivo que únicamente miran el equipamiento son de los años 90, como bien dijeron ustedes, ya esto está superado y siempre tiene que ir acompañado de otros componentes. El otro tema que también lo reseñaba Sebastián es que es necesario discriminar tendencias. Las tecnologías digitales están en constante cambio y transformación. Y como sistemas educativos tenemos que saber que las decisiones que tomemos hoy no tienen que estar ancladas en modas pasajeras, ¿verdad? El tema del 1 a 1 es un buen ejemplo. Es un modelo que estuvo in fashion o en tendencia en un tiempo. Muchos países corrieron a hacer modelos de deployment tecnológico masivo, invirtiendo cosas sin analizar si efectivamente los sistemas educativos estaban maduros para eso, si esto era un modelo más dentro de otras alternativas. Entonces, anclar nuestras decisiones en modas, a veces que son pasajeras, son un poco riesgosas para las políticas educativas. El otro elemento es que tenemos que analizar nuestros contextos en evolución en nuestras sociedades demográficas, institucionales. No siempre todos estamos preparados para avanzar en las diferentes componentes de la misma manera. Hay dinámicas diferentes de adopción de la innovación en los diferentes contextos, lo decía Carlos también desde Panamá, en la parte de innovación, y eso hay que poder reconocerlo. Finalmente, definitivamente hay que asegurar la calidad de las intervenciones educativas a través de un constante monitoreo, evaluación, y en eso es algo que también la CAF y en general las alianzas nos pueden ayudar. En educación, tradicionalmente, quienes lideramos y en general quienes desarrollamos proyectos no somos tan buenos para el monitoreo y la evaluación y las métricas. En eso necesitamos empujón, ayuda, estarnos recordando desde los mejores líderes formuladores de proyectos que eso es un elemento, además que requiere financiamiento, Carlos, porque resulta que muy pocas veces pedimos la plata necesaria para hacer buenos y robustos procesos de monitoreo y evaluación que nos den información, porque lo vemos como un tema al final, lo vemos como un tema que quizás no es desde el inicio, y realmente sabemos que los mejores proyectos tienen el componente de evaluación e investigación desde el inicio. Y finalmente, definir los enfoques de uso de tecnología en educación de acuerdo a las necesidades de la población que aprende, y eso probablemente no sea generalizable en toda la América Latina, sino que habrá que ir viendo diferencias. Básicamente eso, y perdón por la extensión, pero quería compartirles eso. No, aquí tomamos muy buena nota de contribuir con benchmarking, el análisis de fuentes de financiamiento, métricas, dimensionar bien la tecnología, son áreas de trabajo conjunto. Secretaria Dalila, ¿qué áreas cree que son en las que más podemos apoyar desde una alianza como la que tenemos entre CAF, Centro de Cuarta Revolución e Intel, en el caso puntual de Fortaleza? Le pido ser muy breve porque ya estamos mal de tiempo, 1 o 2 minutos máximo, gracias. Ok, Carlos. Fortaleza ya... Muy bien, Carlos. Fortaleza ya instituyó una agenda, llamémosle así, con la característica de política pública, y con toda seguridad CAF ya está colaborando en términos municipales, hablando del municipio en general, principalmente en el aspecto de popularizar las conexiones de Wi-Fi en los espacios públicos, y también en la regulación en cuanto a protección de datos, en cuanto al uso participativo de la tecnología. Y en el caso de la educación, además de esta agenda que está relacionada y que hemos reiterado en la formación de los profesores, también necesitamos de apoyo, necesitamos una agenda propositiva también para la conectividad dentro del ambiente escolar.
en donde todos los ambientes físicos de la escuela, que es fibra, la infraestructura de fibra, ya llega a la escuela, pero no está totalmente distribuida en cada edificio o predio, digamos, en los ambientes de los salones o salas de clase, de las bibliotecas, de las áreas o salas de innovación. Entonces es un aspecto que necesita desarrollo y también las tecnologías para el uso pedagógico por parte de los profesores, de los docentes de la escuela, son los aspectos en los que buscamos innovación como, por ejemplo, desarrollo cultural, laboratorios y otras estrategias que buscamos implementar. Por supuesto que el apoyo principalmente financiero, pero también de orientación con respecto a cómo contextualizar esto será muy valioso. Muchas gracias, secretaria, por toda su aporte. Efectivamente, el tema de todas estas nuevas acciones, como lo que mencionó al final de laboratorios y todo, la idea es que también podamos brindar cada vez más elementos técnicos que faciliten la toma de decisiones. Exministra Isolda, siguientes pasos, ¿qué le llama la atención que pudieran ser siguientes pasos de cooperación? Muchas gracias. Bueno, para países con la Argentina, seguramente Bolivia, Paraguay, varios de la región, que nos ayuden a construir sistemas de información confiables, permitan la planificación asertiva, sería de gran valor para todos nosotros. Además, atento a veces a las circunstancias políticas, ¿no? de cambios económicos y a veces ante los rumbos diferentes que toman las diferentes naciones, el apego a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos parece como marco de hoja de ruta global en materia de las necesidades que tenemos pensar habilidades para los jóvenes en el futuro, a los efectos de ellos pueden insertarse en el mundo del trabajo. Quizá nos parece que la hoja de ruta esencial a la cual tenemos que contribuir. El benchmarking que mencionaba Belén es de gran utilidad, ¿no? Sobre todo para transmitir las buenas prácticas, el aprendizaje docente del uso pedagógico de las tecnologías, lo cual es el gran factor que puede llevarnos a superar esta brecha digital y también, por supuesto, la ayuda a ser más eficaces en las mediciones de impacto de nuestras políticas públicas, encaminadas a la red educativa y a la educación digital. Esos son para mí las principales acciones a futuro, Carlos. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a usted. En verdad, muy importante su mensaje de llegar a otros países, de los sistemas de información. Ese es el santo grial en muchos de estos proyectos y la financiación siempre será un reto. Andrés, vos debes tener una lista larguísima de acciones, pero ¿qué ves que se pueda venir en donde ese tipo de alianzas puedan dar insumos que de algún otro modo a los gobiernos les puede tomar mucho, o donde más necesitan ayuda a los gobiernos? ¿Qué áreas ves que son esas más críticas de cooperación técnica? Gracias, Carlos. Sí, la lista es larga, pero yo saqué 3 cosas puntuales gracias a que mis compañeros tuvieron la posibilidad de participar de primeras. Y digamos, los 3 aportes son desde la lógica de fortalecer los ecosistemas de innovación educativa y un poco desde la mirada regional, desde la mirada territorial. Lo primero es que pues estamos comenzando estamos iniciando un trabajo para diseñar un plan nacional de formación de talento para la 4ª revolución industrial. Y eso de alguna manera nos tiene que permitir a nosotros entender muy bien qué es lo que debe hacer todo el sistema en cada uno de los tramos, en cada uno de los ciclos de formación, para que cuando el niño termine o el joven termine su ciclo de preparación básica y media, tenga la posibilidad ya de tener unas bases que le permita pues
avanzar y tener una inmersión en algunas posibilidades pues de posmedia. Entonces creo que ahí pues claramente el conocimiento que tienen ustedes es vital para que eso pues responda un poco a las demandas del mundo de hoy. Lo segundo es que, como te mencionaba, las entidades territoriales han tenido mucha intención, de hecho nos levantan la mano todo el tiempo porque creen que la tecnología definitivamente es un habilitador. Hoy más que nunca lo creen y quieren poder aportar en parte de la solución. Pero a veces nos quedamos cortos en tener como estos esquemas, llamémoslos tipo, o estos proyectos tipo, que orienten y que permitan a los formuladores de política poder pues tomar decisiones basadas en evidencia y en datos. Entonces también nuevamente a partir de la mirada de ese estudio creo que puede ser un espacio muy interesante. Y el tercero es que con el tema de la etapa de esta pospandemia vamos a tener que entender muy bien cuáles son esos modelos o los ambientes híbridos de aprendizaje y entender cómo la tecnología no entra a sustituir de pronto algo que necesitamos que ocurra en un salón de clase, porque lo socioemocional definitivamente no se logra suplir si no es con esa cercanía y esa aproximación entre las personas. Entonces, ¿qué papel y cuál debería ser como esos modelos de los ambientes de aprendizaje en estos escenarios híbridos? También, pues sería muy interesante poder tener conversaciones un poco más profundas en ese aspecto, Carlos. Bueno, súper claro, yo creo que pusiste la vara alta. Bueno poder escuchar que ya hay planes, iniciativas como la que mencionas de planes ya pensando en cuarta revolución en materia de talento, porque ese mapeo de esas habilidades y con qué se aprenden y cómo se enseñan es fundamental. Y eso último que mencionas también, ya uno sabiendo el modelo general, que es lo que mostró el estudio, empezar a ir en cada capa a lo que implica, por ejemplo, lo de los nuevos ambientes y lo híbrido. Te agradecemos mucho los aportes. Cierro con Carlos Can, desde Panamá, donde están viendo esas áreas de cooperación. Te tocó más fácil y más difícil porque ya dijeron muchas. De pronto algunas las puedes retomar, de pronto has identificado otras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros detectamos que había que crear un marco de trabajo de habilidades y competencias, porque no solamente es formar al docente y sofisticarlo de conocimiento para que haga el trabajo junto con el estudiante que a su vez tiene que adquirir estas habilidades y competencias, sino posteriormente enfrentarse a esta oferta y demanda en mercado. ¿Sí? Entonces, al menos desde el sector público, nosotros propusimos incursionar en el marco de trabajo SFIA, el Skill for the Information Age, para personal dedicado en TIC de la administración pública. Esto reescribiría enormemente porque un beneficio tangible es generar ese plan de carrera donde la persona puede hacer ese relevamiento constante justamente de monitoreo y supervisión en función de ese marco de trabajo y puedes tener muchos proveedores. O sea, estás ahí siendo muy transversal y yo creo, escuchándolos a ustedes, que también sería propicio para poder tener con estos facilitadores docentes y estudiantes. O sea, sería una mezcla entre observatorio de monitoreo y supervisión, pero también para establecer esas habilidades y competencias con una mirada ambidiestra, tanto para el presente como en ese horizonte de nivel 1 que estamos teniendo, que no sabemos cuándo se nos vuelve y se transforma en presente. Así que creo que es un reto, pero también un desafío, cómo dentro de todos nuestros países podemos tener ese relevamiento y juntos aportar al avance. Gracias. Gracias, Carlos. No, muy de acuerdo. Faltaba mencionar el tema de la medición y que, como bien lo dices, es algo que si desde el inicio del proyecto no está contemplado, se hace costoso y se hace difícil de implementar a posteriori. Así que muchas gracias a todas las autoridades. Este diálogo ha sido muy rico, nos ha ayudado a capturar
esas primeras impresiones de este esfuerzo, a empezar a definir un poco los siguientes pasos. Así que les agradecemos mucho a Melania, a Dalila, a Isolda, a Andrés, a Carlos. Vamos a volver a tener a Sebastián exponiendo, porque aparentemente parte de la audiencia que teníamos no alcanzó a ver toda la presentación y nos han llegado muchos mensajes pidiendo que otra vez les repasemos la presentación, así que los dejo libres como autoridades si ya quieren abandonar la actividad, y les agradecemos mucho. Si se quieren quedar, están más que bienvenidos, porque después de la presentación, pues viene Carolina ya con el cierre y las conclusiones. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, entonces retomo con mi presentación hacia una agenda integral de la adopción de tecnologías para el aprendizaje 4.0, desarrollado por SMC Plus Digital Public Affairs. El equipo y los autores fueron Carolina Grufat, Magdalena Barafani, Diego Rosruni y quien les habla. Y bueno, una de las cosas que tomamos fue de las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de CAF, algunos de los desafíos estructurales que tiene América Latina. Pero esto los ubicamos dentro de una trayectoria en el cual está evolucionando el uso de tecnologías en el aula o lo que es en la enseñanza, ¿no? Pasábamos donde las computadoras estaban fuera en un gabinete de computación, una sala, a cuando pasaron a estar adentro de las aulas, cuando había un equipamiento mínimo por aula, luego esas computadoras estuvieron conectadas, luego esa experiencia empezó a ser más uno a uno con las netbooks o las computadoras personales, y ahí se empezó a experimentar un poco más con estos espacios de proyectos, espacios makers o Fab Labs. Luego aparecieron todo tipo de dispositivos, incluso las pizarras que también utilizan los docentes, y luego lo que podemos llamar más el modelo de plataformas, donde todos generan contenidos, interactúan, postean en distintos formatos, y eso le da mucho más continuidad y permite hasta una experiencia personalizada. Lo que se impone ahora entonces son los modelos de enseñanza híbridos, ¿no? La pandemia nos trajo lo virtual, y creo que hacia adelante lo que vamos a tener es un poco esos espacios entre medio, entre los dos, donde combinen ambos entornos, y es importante entonces diseñar estrategias específicas que tengan lo dinámico y flexible, o lo abierto y de los espacios más en red, o la capacidad de generar burbujas que trasciendan el aula, que tiene el entorno físico, a lo personalizado, el desarrollo a través del trabajo de plataformas que está disponible en todo momento y más personalizado, y que tiene el desafío también de mantener una relación social afectiva en esos procesos. Nosotros lo que hicimos fue hacer algunos análisis de casos de una experiencia internacional. Ahí verán 7 países que estudiamos, y también 7 países de la región, a lo largo a través de una metodología que integra un poco lo tradicional, que es el acceso a dispositivos, la conectividad y la nube. Luego también un poco cómo se aplican las leyes de protección de datos y la protección de datos de los menores de edad, que obviamente están cada vez más generando información también, y esa información está guardada en algún lugar. Luego, cómo son los programas de inclusión de tecnologías y cómo trabajan el desarrollo de competencias que son transversales, cómo se desarrollan métricas y contenidos para ese fin. Y finalmente, lo que es la formación y el acompañamiento docente, que es uno de los temas que, por ejemplo, en encuestas que hemos hecho a docentes, es lo que más necesitan. Es decir, muy lindos los programas, muy lindos los dispositivos, pero ¿cómo lo llevo adelante? Teniendo con un curso solo, yo no puedo llevarlo adelante, necesito un poco de acompañamiento, tanto técnico como pedagógico. Y esto está relacionado entonces en cómo desarrollar algunas de las habilidades claves que son fundamentales para poder utilizar las tecnologías 4.0, que van a ser fundamentales para los trabajos del futuro. Por ejemplo, el manejo y la gestión de grandes cantidades de datos, que está relacionado con lo que es la ciencia de datos. Hoy es fundamental saber en los trabajos actuales y del futuro de eso. El pensamiento lógico para la resolución de problemas, que está relacionado con el pensamiento computacional, la programación, la inteligencia artificial, el pensamiento de diseño. La producción de contenidos en distintos formatos, que está relacionado con la simulación y modelado, es una competencia y un dominio muy importante, lo mismo que el pensamiento de diseño. Y finalmente algo de lo que todos están hablando también, que son las competencias socioemocionales y el trabajo colaborativo, que es transversal a todos los dominios.
Ahí es donde, bueno, nos analizamos entonces las trayectorias que están algunos de estos 7 casos de la región que estudiamos, donde vemos, por un lado, algunos países que podríamos llamar que son más maduros digitalmente y tienen programas integrales, que han tenido continuidad en el tiempo, es decir, han trascendido las administraciones, y que se transforman más como una política de Estado, y que se han coordinado con otras iniciativas interministeriales. Por otro lado, tenemos otros países que tienen algunos desarrollos más dispares, en algunas áreas muy bien, por ejemplo, puede ser en el acceso o en la conectividad, pero quizás en otras de desarrollo más incipiente. Ahí tenemos que hubo programas a veces importantes y con grandes inversiones de inclusión de tecnologías, pero no siempre han tenido sostenibilidad, o a veces sufren fallas de implementación o articulación con otras iniciativas interministeriales. Y finalmente, algunos otros países que vemos que tienen una trayectoria quizás un poco más incipiente, que cuentan con programas de inclusión de tecnologías sin la necesaria articulación con otras iniciativas interministeriales que permita tener un impacto más acabado, es decir, quizás el impacto ha sido más de nicho. Ahí es donde nosotros proponemos cómo trascender de un modelo, del modelo anterior, que quizás muchas veces ha estado centrado en el acceso a la tecnología, a otro más centrado en el aprendizaje. La idea es pasar de programas que estaban enfocados en la entrega masiva de dispositivos y en la conectividad básica a una visión mucho más integral, enfocado en el desarrollo de competencias y donde las tecnologías son un medio, ¿no?, para el aprendizaje. En las que tiene que ver con las competencias y el currículum, el foco estaba puesto en las competencias digitales básicas, quizás en la programación. Hoy hay que trabajar un poco todas esas habilidades que mencioné anteriormente. En los que son espacios y modalidades de trabajo, bueno, ya se están trabajando en modelos 1 a 1, sin embargo, hoy tiene que ser un poco más híbrido, más interactivo, espacios makers o labs que ya son más interdisciplinarios y se trabaja en el desarrollo de proyectos y con esa modalidad que señalábamos que llegó con la pandemia y que llega para quedarse, que es la modalidad híbrida. La gestión de datos necesita de estrategias específicas. Los países están en eso en un estado bastante incipiente. Primero la legislación y luego lo que es más en la implementación, en la protocolarización, en la sistematización, en el uso correcto a nivel escolar. Y finalmente lo que es la formación docente, que es algo que no se debe descuidar, porque ahí son importantes, bueno, trascender de lo que eran las propuestas de capacitación centradas en lo que era la tecnología o cómo incorporarla en aspectos pedagógicos, a el fortalecimiento de comunidades de práctica, de docentes, de redes regionales, equipos técnicos y pedagógicos que permitan integrar esas tecnologías. Para nosotros, y por eso también creo que es uno de los grandes valores que tiene este trabajo, es fundamental no darles un número ya mismo de cuál es la brecha de inversión en educación que necesitan los países, sino entender bien estos componentes y que se haga un trabajo detallado en todos los países, integrando todos estos 6 aspectos que estamos poniendo aquí. Por un lado, el de siempre, la conectividad y el acceso a dispositivos, pero por otro lado, el desarrollo de programas integrales con educación virtual, híbrida, lo que es la medición del equipamiento que va a ser necesario, lo que sería necesario en inversión en formación docente, la importante necesidad de tener autoevaluación y diseño y métricas que nos permitan ver cómo estamos y poder ajustar las políticas en función de ese performance. Y luego lo que es el soporte técnico. Todo eso tiene que estar dimensionado a la hora de pensar programas y a la hora incluso de volver a la apuesta a un ministro de Economía. Bueno, esto es lo que se requiere para realmente prepararnos en la educación apoyado en tecnologías y que nos preparen para los trabajos del futuro. Finalmente, aquí armamos una matriz de impacto y complejidad de algunas de las cosas que se podrían hacer que quizás tengan impacto mediano o alto, y aquellas que requieren ya un trabajo y un diseño mucho más complejo, como puede ser la sistematización de las escuelas o el diseño de actividades y proyectos curriculares basado en esas competencias. Sin embargo, hay otras, como las redes de intercambio docente o las matrices de aprendizaje, que pueden ser ganancias rápidas y que quizás es algo que se puede empezar a trabajar ahora. Así que les agradecemos mucho el tiempo y toda la atención que nos han prestado. El trabajo está disponible para la descarga y le cedo la palabra ahora a Carolina Valencia del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia.
Muchísimas gracias, Sebastián. Nos demostró el rol estratégico de las tecnologías 4.0, ese rol que tienen en nuestra vida diaria, tanto en el ámbito personal como educativo y laboral. Igualmente, nos reveló la importancia de combinar y de integrar esas experiencias tanto presenciales como virtuales, abriendo así una ventana de oportunidad única para dar respuesta a esos desafíos estructurales del aprendizaje que son propios de la cuarta revolución industrial. En este contexto, el estudio propone un enfoque integral de inclusión de tecnologías digitales en la educación, en 4 dimensiones a las que Sebastián ya tuvo la oportunidad de hacer énfasis. Acá solamente resaltar una de ellas, y es la mencionada en el desarrollo de las competencias asociadas a la cuarta revolución industrial y que son esenciales para el futuro del trabajo. Estas competencias, como lo mostró Sebastián, y que en el estudio se encuentran agrupadas en 4 categorías y cuyo desarrollo es necesario desde la educación básica de los estudiantes, son el elemento clave y habilitador para la apropiación de las tecnologías 4.0 y para dar el salto a la necesaria transformación digital en nuestros países. Agradezco igualmente las intervenciones maravillosas de la viceministra Brenés, de la exministra Calcina, de la secretaria Saldaña y a los directores Muñoz y Can. Por el tiempo, solamente resaltar las siguientes. En materia de retos y acciones relevantes en la transición al modelo propuesto, se hizo énfasis en la importancia de competencias y habilidades 4.0. Igualmente, se hizo énfasis en la necesidad de estimar esa brecha de inversión en educación para lograr los impactos esperados. Se mencionó la importancia de la combinación de diferentes tecnologías y la necesidad de repensar el papel de las tecnologías en la educación, así como considerar el valor de las tecnologías para transformar los ambientes y contribuir en la recuperación del aprendizaje. También se mencionó la necesidad de una regulación moderna encaminada a cerrar las grandes brechas que tenemos como región en materia de conectividad y la importancia de la sostenibilidad de las políticas públicas. A nivel de acompañamiento, solamente mencionar la importancia que es de este acompañamiento, el intercambio de experiencias, la financiación, la participación en el monitoreo y evaluación, las agendas de conectividad y un punto a resaltar, el acompañamiento en los planes de formación de talento digital para las habilidades de la cuarta revolución industrial. Igualmente el acompañamiento en entendimiento de ambientes híbridos de aprendizaje. Como próximo paso y en el marco de esta iniciativa del impulso del aprendizaje 4.0 en América Latina, en línea con lo manifestado por la vicepresidenta ejecutiva de CAF, Carolina España, invitamos a los países a trabajar conjuntamente en la co-creación de hojas de ruta que incorporen acciones orientadas a la formulación e implementación de políticas públicas para el aprendizaje 4.0. Algunos elementos a tener en consideración en la construcción de estas hojas de ruta. 1. Los puntos de partida de los países conforme a los 3 estadios de madurez digital descritos en el estudio y como lo mencionó Carlos Redollón en el panel. Segundo, la identificación de objetivos de corto, mediano y largo plazo en cada una de las 4 dimensiones del análisis del estudio. Tercero, los lineamientos que el estudio propone para la adopción de tecnologías en la educación. Cuarto, esa matriz de acciones a la que se refirió Sebastián para la implementación de un modelo de aprendizaje 4.0, la cual debe ser entendida como una caja de herramientas con diferentes niveles de complejidad e impacto y ajustarse a cada caso en particular y acorde al nivel de madurez de cada país. Quinto, la estimación de la brecha en educación, la que, como dijimos, va más allá del acceso a dispositivos de entrada y a la conectividad. Esta estimación que será el resultado, como lo mencionamos en la presentación, de los 6 componentes. Mencionar que en el marco del reto que tenemos como región es indispensable que sumemos los esfuerzos de múltiples actores. Necesitamos la participación del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, la academia y los organismos multilaterales. Este reto del aprendizaje 4.0 es un reto de todos. Por último, los invito a consultar los documentos en el marco de esta iniciativa, tanto en la página de CAF como en la página del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. De nuevo, muchas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación y a quienes participaron en esta mesa redonda. Que tengan una feliz tarde.